Tienes 15 minutos, gritó mi esposo. Mi familia tiene hambre. Luego su mano golpeó mi cara. El sonido pareció más fuerte que el dolor. Por un segundo, nadie en la mesa del comedor se movió. Su madre me miró fijamente. Su hermana bajó la vista. Su cuñado de repente se interesó mucho en el vaso de té helado que tenía delante. Toqué mi mejilla y miré a David. Luego dije algo que los hizo reír a los cuatro. Está bien, susurré. Dame 15 minutos. Lo que ellos no sabían era que ya había pasado las últimas 3 semanas preparando esta cena. Y cuando regresé de la cocina, no solo traía comida. Traía 4 sobres que estaban a punto de cambiarlo todo. Mi nombre es Rachel Carter y hasta esa noche, había pasado 11 años creyendo que ser una buena esposa significaba ser paciente. Paciente cuando David llegaba tarde a casa. Paciente cuando su negocio de construcción tenía un mal mes. Paciente cuando su madre me llamaba egoísta porque quería una mañana de sábado tranquila. Paciente cuando su hermana necesitaba ayuda con el pago de su auto. Y especialmente paciente cuando David me decía, tú eres mejor con el dinero, Rachel. Solo cubre esto por ahora. Durante años, creí que y por ahora significaba temporal. Estaba equivocada. Esa tarde, había trabajado casi 12 horas en la oficina de facturación médica donde había estado empleada durante casi una década. Teníamos poco personal y yo había aceptado quedarme hasta tarde porque sabía que David se había estado quejando del dinero otra vez. Me senté en mi auto a las 9:32 de la noche, frotándome los ojos cansados y preguntándome si tenía algún sentido cocinar. Me dolía la espalda, tenía los pies hinchados y había comido media barra de granola alrededor de las 4. Aún así, conduje a casa. Eso era lo que hacía. Volvía a casa. Resolvía problemas. Mantenía la paz. Cuando abrí la puerta de nuestra casa exactamente a las 10:03, pude oír voces provenientes del comedor. Hice una pausa. David tenía compañía. Su madre, Linda, estaba allí. También su hermana menor, Megan, y el esposo de Megan, Kyle. Nadie me había dicho que vendrían. Entré al comedor con mi blusa de trabajo y mis pantalones negros. David miró el reloj. Luego me miró a mí. ¿Dónde has estado? Parpadeé. ¿Trabajando? Dijiste que estarías en casa más temprano. Te dije esta mañana que me quedaría hasta tarde. Empujó su silla hacia atrás. Mi familia ha estado esperando la cena. Miré la mesa. Había 4 platos vacíos. 4 personas habían estado sentadas allí esperando que yo les sirviera. Casi me reí. En lugar de eso, dije, David, acabo de trabajar casi 12 horas. Su mandíbula se tensó. Y su madre suspiró dramáticamente. Rachel, cariño, todos tenemos hambre. La miré. Entonces, ¿por qué nadie pidió comida para llevar? Fue entonces cuando David se levantó. Porque eres mi esposa. La habitación quedó en silencio. Se acercó más. Sabías que mi familia venía. Deberías haber tenido la cena lista. No lo sabía. Sí, lo sabías. No, David. No lo sabía. Su rostro cambió. No era tristeza, no era decepción. Era ira. Siempre tienes una excusa. Di un paso hacia atrás. Por favor, no empecemos con esto esta noche. Señaló hacia la cocina. Ve a cocinar. No me moví. David. Ve a cocinar. Su voz sacudió la habitación. Luego su mano cruzó mi cara. Oí la bofetada antes de sentirla. Mi cabeza se giró hacia un lado. Por un momento, no pude oír nada más que un leve zumbido en mis oídos. Nadie se levantó. Nadie dijo, ¿estás bien? Linda simplemente susurró, oh, David. No porque me hubiera hecho daño, sino porque le preocupaba lo que podría pasar después. Los miré a cada uno de ellos. Y algo dentro de mí se silenció de una manera extraña.
Había imaginado este momento muchas veces sin darme cuenta. No la bofetada, sino la claridad posterior. Finalmente entendí que no estaba en un matrimonio difícil. Estaba dentro de un sistema que dependía de que yo me mantuviera en silencio. Miré directamente a David, y luego dije, dame 15 minutos. Él sonrió con aire de suficiencia. Finalmente. Entré en la cocina. Cerré la puerta detrás de mí. Mis manos temblaban, pero me obligué a respirar. En el mostrador estaban los víveres que había comprado esa mañana. Saqué el pollo, las verduras y las papas. Comencé a cocinar. No porque David me lo hubiera ordenado, sino porque quería que los siguientes 15 minutos fueran tranquilos. Los necesitaba. Mientras el horno se calentaba, abrí el gabinete sobre el refrigerador. Detrás de una vieja fuente para cacerolas había una pequeña carpeta negra. La bajé. Dentro había copias de extractos bancarios, documentos de préstamos, correos electrónicos y fotografías de papeles que nunca había firmado. Los había coleccionado en silencio durante 3 semanas. Al principio, pensé que David simplemente era malo con el dinero. Luego descubrí los retiros, luego las transferencias, luego las firmas, mi firma. Excepto que yo no había firmado esos documentos. Ya había hablado con un asesor financiero. Ya había programado una reunión con un abogado. Y esa misma tarde, mientras David pensaba que yo estaba trabajando horas extras, había recibido un último mensaje del abogado: Rachel, la casa puede estar en riesgo. Trae todo lo que tengas. Leí ese mensaje de nuevo en mi mente. Luego miré hacia el comedor. Podía oír a David riendo con su familia. Sonaban relajados, confiados. No tenían idea de lo que yo sabía. Saqué 4 sobres de la carpeta. En el primero, escribí el nombre de David. En el segundo, Linda. El tercero era para Megan y Kyle. El cuarto contenía documentos sobre nuestra casa. Los coloqué al lado de los platos. Luego volví a la estufa. 15 minutos después, llevé la cena al comedor. David parecía complacido. «Ves», dijo, «no fue tan difícil». No dije nada. Puse la comida en la mesa y luego me senté. David extendió la mano hacia su tenedor. Deslicé el primer sobre hacia él. Antes de que alguien coma, dije en voz baja, «Hay algo que necesitan leer». David miró el sobre y luego a mí. «¿Qué es esto?» Mantuve su mirada. La razón por la que llegué tarde. Y por primera vez esa noche, nadie en esa mesa tenía hambre. El sobre yacía frente a David como una advertencia que nadie se había molestado en escribir en rojo. Lo miró fijamente durante varios segundos, luego me miró a mí. «¿Qué se supone que es esto?» Junté mis manos en mi regazo. «Ábrelo». Su madre se movió en su silla. «Rachel, sea lo que sea esto, no podría esperar hasta mañana». Me volví hacia ella. «No, Linda, no podía». Fue la primera vez que la interrumpí sin disculparme después. David se dio cuenta. Su expresión se endureció. Tomó el sobre y lo abrió. Dentro había copias de nuestros extractos bancarios conjuntos. Echó un vistazo a la primera página, luego a la segunda, luego a la tercera. Su rostro cambió. «¿Qué diablos es esto?» «Tú dímelo». Miró a los demás. Megan se inclinó hacia adelante. «¿Qué son esos?» David no respondió. «Yo sí». «Son registros de dinero transferido fuera de nuestras cuentas en los últimos 8 meses». Kyle dejó de masticar. Linda frunció el ceño. «Rachel, esta es una cena familiar». «No», dije en voz baja, se suponía que lo era. Había aprendido algo durante esas 3 semanas de investigación. La gente a menudo imagina que la traición financiera comienza con un gran robo. Generalmente no es así. Comienza con cosas pequeñas. Una transferencia aquí, un cargo de tarjeta de crédito allá, un gasto de negocio que no tiene mucho sentido. Una firma que parece lo suficientemente familiar como para escapar de la sospecha.
Un cónyuge que dice, no te preocupes por eso. Así fue como sucedió con David. Durante 11 años, había confiado en él. Cuando compramos nuestra casa en Ohio, combinamos nuestras finanzas porque eso era lo que las parejas casadas a nuestro alrededor parecían hacer. Teníamos cuentas de gastos separadas, pero la hipoteca, los servicios públicos, el seguro y los ahorros salían de nuestra cuenta conjunta. Yo manejaba la mayor parte del presupuesto del hogar. David manejaba su negocio de construcción. Parecía razonable hasta la primavera pasada. Fue entonces cuando David comenzó a decirme que el negocio iba lento. Dijo que los costos de construcción estaban aumentando. Dijo que los clientes estaban retrasando los pagos. Dijo que varios trabajos se habían excedido del presupuesto. Le creí. Así que, cuando me pidió que trabajara horas extras, no lo cuestioné. Solo necesito que superemos los próximos meses, me dijo. Asentí. Lo haremos. Me besó la frente. Eres la mejor, Rachel. También creí eso. Luego empezaron a pasar cosas extrañas. El saldo de nuestros ahorros seguía bajando aunque mi cheque de pago no había cambiado. Le pregunté a David al respecto. Siempre tenía una explicación, seguro, materiales, un pago de impuestos, un problema temporal de liquidez. Luego, un sábado por la mañana, estaba sentada en la mesa de nuestra cocina pagando la factura de la luz cuando noté una transferencia de 8.500. Había ido a una cuenta que no reconocí. Llamé a David. Respondió al tercer timbre. ¿Qué? ¿Qué es esta transferencia? Hubo una pausa. ¿Cuál? Le leí la fecha y la cantidad. Oh, eso es para el negocio. ¿Qué cuenta de negocios? Mi nueva cuenta operativa. Nunca me hablaste de una nueva cuenta. ¿Por qué no pensé que importara? Esa frase se quedó conmigo. No pensé que importara. Quería creerle. Realmente quería. Pero algo había cambiado. Así que empecé a buscar. No obsesivamente, no dramáticamente. Simplemente comencé a guardar copias. Descargué extractos. Fotografié documentos. Revisé nuestro informe de crédito. Y entonces encontré algo que me revolvió el estómago. Había una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda conectada a nuestra casa. Yo nunca la había solicitado. Llamé al banco a la mañana siguiente. La mujer al teléfono verificó mi información. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Señora, la solicitud muestra su firma. Me senté en mi auto afuera del supermercado, mirando a través del parabrisas. Eso es imposible. Entiendo. Yo no firmé eso. Se volvió más cuidadosa. Entonces le recomiendo encarecidamente que hable con un abogado. Ese fue el momento en que dejé de preguntarme si David estaba tomando malas decisiones financieras. Empecé a preguntarme si me había estado engañando. Contacté primero a un asesor financiero, luego a un abogado. No se lo dije a David, todavía no. Mi abogada revisó los documentos y me hizo una pregunta simple. ¿Autorizaste alguna de estas transferencias? No. ¿Firmaste estos documentos de préstamo? No. Entonces no lo confrontes hasta que entendamos el panorama completo. Así que esperé. Y mientras esperaba, descubrí más. El dinero había ido al negocio de David. El dinero había ido a su madre. El dinero se había utilizado para pagar una tarjeta de crédito perteneciente a su hermana. Incluso había pagos relacionados con un vehículo que nunca había visto. Me sentí enferma. Pero la peor parte no fue el dinero. Fue darme cuenta de cuántas personas lo sabían. Porque cuando le mostré a mi asesora las transacciones, ella notó algo que yo no había notado. Las transferencias no eran aleatorias. Seguían un patrón. David había estado moviendo dinero de nuestras cuentas del hogar cada vez que su negocio necesitaba efectivo. Y parte de ese dinero finalmente se distribuía a los miembros de su familia. Recuerdo todas esas cenas en las que Linda se quejaba de sus facturas médicas.
Todas esas veces que Megan dijo que apenas llegaba a fin de mes. Todas esas conversaciones en las que David me dijo que su familia estaba luchando. Yo había creído que los estábamos ayudando. No estábamos ayudando. Yo los estaba financiando. La pieza final llegó 3 días antes de esa cena. Mi abogada llamó. Rachel, encontré algo más. ¿Qué? Hay documentos que sugieren que tu esposo pudo haber usado tu información financiera como parte de la financiación del negocio. Cerré los ojos. ¿Puede perder la casa? Es complicado. Pero necesitas protegerte inmediatamente. Hice la pregunta que había estado evitando. ¿Qué pasa si me voy? Hubo silencio. Luego dijo, necesitas tomar decisiones basadas en tu seguridad y tus intereses legales, no en sus promesas. Esa tarde, abrí una cuenta bancaria a mi propio nombre. Cambié mis contraseñas. Aseguré copias de cada documento importante. Y anoté cada transacción cuestionable que pude encontrar. No porque quisiera venganza, sino porque necesitaba la verdad. Para cuando llegué a casa esa noche, ya había tomado mi decisión. No gritaría. No lo amenazaría. No le devolvería el golpe. Simplemente dejaría de protegerlo de las consecuencias de sus propias elecciones. Por eso, cuando David me abofeteó, no perdí el control. De una manera extraña, había hecho lo único que hacía imposible seguir fingiendo. Ahora estábamos sentados en la mesa con el primer sobre entre nosotros. David finalmente levantó la vista. Esto no prueba nada. Casi sonreí. No. Busqué el segundo sobre. No lo hace. Luego lo coloqué frente a Linda. Pero esto podría. Su rostro se puso pálido. Y por primera vez, vi miedo en los ojos de la mujer que había pasado años diciéndome que no estaba haciendo lo suficiente por su familia. Linda miró el sobre frente a ella como si pudiera explotar. ¿Qué es eso?, preguntó. Mantuve la voz tranquila. Deberías abrirlo. Miró a David. Él negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Ese pequeño movimiento me dijo todo lo que necesitaba saber. Linda también lo notó. Sus dedos temblaron mientras abría el sobre. Dentro había copias de extractos bancarios que mostraban varias transferencias de nuestra cuenta conjunta a una cuenta conectada al negocio de David. Pero había más. Había resaltado 3 pagos. El primero había sido para las facturas médicas de Linda. El segundo había pagado una tarjeta de crédito. El tercero se había transferido directamente a una cuenta a nombre de Linda. Ella miró fijamente las páginas. No entiendo. Si entiendes, dije. David empujó su silla hacia atrás. Rachel, detente. Lo miré. No. Su rostro se tensó. Estás haciendo una escena. Casi me reí. ¿Una escena? Toqué mi mejilla suavemente. Tú hiciste la escena cuando me golpeaste. Nadie habló. El silencio era diferente ahora. No era el silencio cómodo de personas esperando la cena. Era el silencio de personas dándose cuenta de que la persona a la que habían subestimado ya no estaba dispuesta a seguir el juego. Megan extendió la mano hacia los documentos. Mamá. Linda los apartó. No lo hagas. Megan me miró. Rachel, ¿de dónde sacaste esto? ¿De nuestro banco? David interrumpió. Revisó mis registros comerciales privados. Nuestro dinero no es tu dinero privado. Se puso de pie. Yo no me moví. Durante años, eso me habría asustado. Esa noche, no lo hizo. Quizás porque finalmente entendí algo sobre el miedo. El miedo se hace más pequeño cuando dejas de negociar con él. David señaló hacia el pasillo. Sube. Lo miré. No. Su boca se abrió y luego se cerró. No estaba acostumbrado a escuchar esa palabra de mí. Tomé otro sobre. Este es para Megan y Kyle. Megan inmediatamente negó con la cabeza. No,
No quiero nada. Deberías. Lo deslicé sobre la mesa. Ella dudó antes de abrirlo. Dentro había copias de pagos hechos desde la cuenta de negocios de David a la tarjeta de crédito de ellos. Megan miró a Kyle. Kyle bajó la mirada. ¿Cuánto?, pregunté. Ninguno respondió. Yo sí. 14.600. Linda se tapó la boca. Los ojos de Megan se llenaron de lágrimas. David nos dijo que era un préstamo comercial. Me volví hacia mi esposo. Se frotó la frente. Era complicado. No, dije. No lo era. Tomé la carpeta a mi lado. Era dinero de nuestro hogar. La voz de David se volvió defensiva. Iba a devolverlo. Llevas meses diciendo eso. Necesitaba mantener el negocio a flote. Y decidiste que yo no merecía saberlo. Me miró. No lo habrías entendido. Esa frase dolió más de lo que esperaba. No porque fuera cruel, sino porque revelaba exactamente cómo me veía. Había pasado 11 años ayudándolo a construir una vida. Pero cuando llegaban las decisiones importantes, aparentemente, yo no era lo suficientemente inteligente como para ser incluida. Me recliné en mi silla. Tienes razón en una cosa. David me miró. No entiendo. Su expresión se suavizó ligeramente. Lo que no entiendo es cómo podías mirarme a los ojos cada mañana y mentirme. Su rostro decayó. Nadie dijo nada. Luego, Linda de repente comenzó a llorar. David, ¿qué has hecho? Él se volvió hacia ella. Mamá, estaba tratando de ayudar a todos. No, dije. Estabas tratando de controlar a todos. Golpeó la mesa con la mano. No sabes lo que es tener gente dependiendo de ti. Lo miré fijamente. Sé exactamente lo que es. Miré alrededor de la mesa. He sido la persona de la que todos dependían. La habitación volvió a quedar en silencio. Les conté sobre las horas extras, sobre las facturas, sobre la hipoteca, sobre cada vez que había pospuesto algo que necesitaba porque alguien más necesitaba dinero primero. Les conté sobre las vacaciones que cancelé porque David dijo que el negocio necesitaba efectivo. Les conté sobre el trabajo dental que retrasé. Les conté sobre los fines de semana que pasé poniéndome al día con el papeleo del hogar mientras todos los demás se divertían. No estaba enumerando estas cosas para hacerlos sentir culpables. Finalmente las estaba diciendo en voz alta. David desvió la mirada. Su madre se secó los ojos. Megan susurró, no lo sabía. Lo sé. Ella me miró. Si lo hubiera sabido, habrías hecho preguntas diferentes. Ella asintió. Eso fue lo más honesto que alguien había dicho en toda la noche. Luego coloqué el último sobre la mesa. David lo miró fijamente. ¿Qué es eso? No respondí de inmediato. Respiré lentamente. Esto es sobre la casa. Su rostro cambió instantáneamente. Lo alcanzó. Lo retiré. ¿Espera? Me miró. Quiero que todos entiendan algo. Señalé el sobre. Esto no es una amenaza. Luego miré directamente a David. Y no es venganza. Su expresión se endureció. Entonces, ¿qué es? Protección. Abrí el sobre yo misma. Dentro había copias de documentos de mi abogada. Había notificaciones sobre la deuda cuestionable. Había registros que mostraban que había disputado formalmente transacciones que nunca había autorizado. Y había una carta que explicaba los pasos que se estaban tomando para proteger mi interés de propiedad en la casa. David miró los papeles. ¿Contrataste a un abogado? Sí. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Su voz bajó. No, lo miré. Investigué lo que ya habías hecho. Esa distinción importaba. David se hundió de nuevo en su silla. Por primera vez esa noche, parecía cansado. No enojado,
No poderoso, solo cansado. Linda susurró, David, la casa está a salvo. La miré. Por ahora. Los ojos de David se abrieron de par en par. ¿Qué significa eso? Significa que ya no puedes apostar con nuestro hogar. Tomó los documentos. Sus manos temblaban. Lo vi leer. Luego se detuvo en una página. Su rostro se puso pálido. ¿Qué? Pregunté. Me miró. ¿Realmente presentaste esto? Sí. Su silla raspó contra el suelo mientras se levantaba. No tenías derecho. Respondí en voz baja, tenía todo el derecho a protegerme. Miró a su familia. Nadie lo defendió. Ni siquiera su madre. Por primera vez, David entendió que el equilibrio de poder en esa mesa había cambiado. No necesitaba gritar. No necesitaba amenazarlo. Tenía algo mucho más fuerte, la verdad. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Rachel. Esperé. Su voz se quebró. Por favor. No dije nada. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. No me dejes. Y de alguna manera, esas 4 palabras dolieron más que la bofetada. Porque durante 11 años, le había estado rogando que no me abandonara emocionalmente. Él simplemente nunca se había dado cuenta. Por favor, no me dejes. Las palabras de David quedaron suspendidas en la habitación. Por un momento, casi sentí lástima por él. Luego recordé el sonido de su mano contra mi cara. Recordé los meses de mentiras. Recordé el dinero, y recordé cuántas veces le había preguntado gentilmente si todo estaba bien. Me había mirado a los ojos cada vez y había dicho que sí. Bajé la voz. Todavía no he decidido qué voy a hacer. David respiró con dificultad. Entonces, ¿te quedas? No. Sus ojos se cerraron. Dije que no lo he decidido. Linda comenzó a llorar de nuevo. Megan se sentó completamente quieta. Kyle finalmente apartó su plato. Nadie comía ya. La cena que había pasado 15 minutos preparando se había convertido en algo que ninguno de ellos podía tragar. David miró los documentos. Rachel, puedo explicarlo. Ya lo hiciste. Quiero decir, todo. Me dijiste que el negocio estaba en dificultades. ¿Lo estaba? Me dijiste que el dinero era temporal. Se suponía que lo era. Me dijiste que tu familia necesitaba ayuda. ¿La necesitaban? Negué con la cabeza. Eso no explica las firmas. David guardó silencio. Observé su rostro. Esa era la pregunta que no podía responder. El dinero se podía explicar. Las malas decisiones se podían explicar. Incluso las mentiras se podían explicar, pero mi firma no. No a menos que admitiera lo que había hecho. Finalmente, susurró, pensé que te negarías. Lo miré fijamente. ¿Negarme a qué? Al préstamo. Entonces, ¿firmaste por mí? No respondió. Usaste mi nombre. Sus ojos se bajaron. Eso fue suficiente. Me levanté. Linda me miró. Rachel. Levanté la mano. Por favor, no lo hagas. Mi voz no era de enojo. Estaba agotada. No quiero otra discusión esta noche. Recogí los documentos. David de repente me tomó de la muñeca. Me aparté de inmediato. Él se quedó helado. Vi la comprensión en su rostro. Lo recordó. Yo también. Soltó su mano. Lo siento, susurró. Asentí una vez. Bien. Luego caminé hacia el pasillo. ¿A dónde vas? ¿A un hotel? ¿Te vas esta noche? Sí. Se puso de pie. Por favor, Rachel. Me di la vuelta. Tuviste 11 años para pedirme que me quedara.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. No, dije suavemente. No creo que lo sepas. Subí las escaleras. Empaqué una maleta, no todo, solo lo suficiente para unos días. Ropa de trabajo, artículos de aseo, mi computadora portátil, mi medicación, un par de zapatos cómodos y la pequeña fotografía enmarcada de mi padre que estaba en mi mesita de noche. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, oía a David abajo hablando con su madre. Su voz era baja. No pude oír cada palabra, pero oí una frase claramente. No pensé que ella realmente haría algo. Me detuve. Esa frase me dijo más que todos los documentos. Nunca había creído que me iría. Nunca había creído que investigaría. Nunca había creído que me protegería. Había confundido mi paciencia con debilidad. Cuando bajé, todos me miraron. David estaba cerca de la puerta principal. Te llamaré mañana. Negué con la cabeza. No. Su rostro decayó. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Tragó saliva. Rachel, lo digo en serio. Abrí la puerta. Entonces oí a Linda detrás de mí. ¿Puedo hablar contigo? Miré hacia atrás. Estaba sola ahora. La confianza que solía llevar había desaparecido. Parecía una mujer mayor que de repente se había dado cuenta de que podría haber tomado algunas decisiones terribles. ¿Qué? Bajó la vista. No sabía que él había usado tu firma. Le creí, al menos en parte. Pero sabías lo del dinero. Ella asintió. Sí. ¿Por qué? Se secó la mejilla. Porque tenía miedo de perder mi casa. La miré fijamente. Continuó, David me dijo que podría ayudarme si guardaba silencio. Respiré lentamente. ¿Y pensaste que eso estaba bien? No, su voz se quebró. Simplemente no sabía cómo detenerlo. La miré durante varios segundos. Luego dije, deberías habérmelo dicho. Lo sé. Eso fue todo. Sin discursos dramáticos, sin excusas. Solo 2 palabras. Asentí y salí. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Conduje hasta un pequeño hotel a unos 20 minutos de distancia. En el estacionamiento, apagué el motor y me quedé sentada. Mi mejilla todavía dolía. Pero el dolor más profundo estaba en otro lugar. Estaba en la comprensión de que había pasado años tratando de ganar el amor de personas que creían que mi utilidad era lo mismo que mi valor. Subí. Me duché. Luego llamé a mi abogada. Salí de la casa. ¿Estás a salvo? Sí. Bien. No vuelvas sola. No lo haré. Hubo una pausa. Luego dijo, Rachel, hiciste lo correcto al documentar todo. Miré por la ventana del hotel. No me siento fuerte. No tienes que sentirte fuerte. ¿Qué tengo que sentir? ¿Segura? Esa palabra se quedó conmigo. ¿Segura? No feliz, no victoriosa, no poderosa. ¿Segura? A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Por unos segundos, no recordé dónde estaba. Luego todo volvió. La bofetada, los sobres, la casa, las firmas. Tomé mi teléfono. Había 14 llamadas perdidas. 9 de David, 3 de Linda, 2 de Megan. No respondí a ninguna. En cambio, fui a trabajar. Me senté en mi escritorio y procesé reclamaciones de seguros mientras mi vida personal parecía derrumbarse a mi alrededor. En el almuerzo, revisé mi correo electrónico. Había un mensaje de mi abogada. Los documentos en disputa habían sido impugnados formalmente. El banco había puesto salvaguardas adicionales en las cuentas, y había una actualización más. La solicitud de la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda estaba siendo revisada. Me recliné en mi silla. Por primera vez,
Entendí que mi venganza no tenía que ser dramática. No tenía que implicar destruir a nadie. Simplemente tenía que dejar de cargar con consecuencias que pertenecían a otras personas. Durante los días siguientes, salieron a la luz más verdades. David admitió que su negocio había estado en dificultades durante casi un año. Había tomado prestado de nuestros ahorros. Luego había pedido un préstamo contra la casa. Cuando eso no fue suficiente, comenzó a mover dinero a través de diferentes cuentas. Se dijo a sí mismo que arreglaría todo después del próximo gran contrato, luego después del siguiente, luego después de otro. Siempre era mañana. Hasta que mañana finalmente llegó, y no había ningún lugar donde esconderse. Megan me llamó una noche. Lo siento, dijo. Me senté en silencio en mi cama. ¿Por qué? Por dejar que David te hiciera sentir como si nos debieras algo. Cerré los ojos. Gracias por decir eso. Lloró. No lo sabía todo. Lo sé, pero sabía lo suficiente. Esa frase importaba porque la responsabilidad no siempre comienza con saberlo todo. A veces comienza con admitir que sabías lo suficiente como para hacer preguntas. Una semana después, David me envió un mensaje. No una disculpa, no una exigencia, solo 3 palabras. Ahora entiendo. No respondí. Todavía no. Porque entender era fácil. Cambiar era más difícil, y había pasado demasiados años aceptando promesas cuando lo que realmente necesitaba era pruebas. Durante las siguientes semanas, aprendí algo que nunca había entendido sobre dejar una relación rota. La parte más difícil no era alejarse. Era resistir la tentación de volver corriendo simplemente porque la otra persona finalmente se arrepentía. David había pasado años haciéndome creer que sus problemas eran míos para resolver. Ahora que había dejado de resolverlos, de repente parecía entender cuán serio era todo. Pero entender las consecuencias no era lo mismo que cambiar. Me quedé en el hotel 4 noches. Luego me mudé a un pequeño apartamento amueblado cerca de mi oficina. No era hermoso. La cocina apenas era lo suficientemente grande para 2 personas. La ventana del dormitorio daba a un edificio de ladrillos. El sofá tenía una pequeña mancha en un cojín que probablemente no estaba allí cuando era nuevo. Pero cuando giré la llave en la puerta esa primera noche, sentí algo que no había sentido en años. Estaba en silencio. No el silencio incómodo de una casa donde la gente está enojada entre sí. Silencio real. Del tipo en el que puedes escuchar tus propios pensamientos. Dejé mi maleta y me senté en el suelo. Por primera vez en 11 años, nadie me esperaba para cocinar la cena. Nadie preguntaba dónde estaba su camisa. Nadie se quejaba de una factura. Nadie necesitaba nada. Y extrañamente, no sabía qué hacer conmigo misma. Así que hice espaguetis. Solo espaguetis. Los comí de pie en el mostrador de la cocina y me reí de lo ordinario que se sentía. Luego comencé a llorar. No porque fuera infeliz. Porque estaba empezando a entender lo cansada que había estado. El proceso legal avanzó lentamente. Hubo llamadas con el banco, reuniones con mi abogada, documentos que revisar y preguntas que nunca pensé que tendría que responder sobre mi propio matrimonio. Guardé cada papel, cada correo electrónico, cada extracto, cada mensaje de David. Mi abogada me recordó repetidamente que no tomara decisiones emocionales mientras se resolvían los problemas financieros. Agradecí eso porque David estaba intentando con mucho esfuerzo convencerme de que todo podía volver a la normalidad. Una noche, me envió un largo mensaje. Dijo que lo sentía. Dijo que me amaba. Dijo que la bofetada fue el peor error de su vida. Dijo que no podía imaginar perderme. Lo leí 2 veces. Luego dejé mi teléfono. 6 meses antes, habría respondido de inmediato. Lo habría tranquilizado. Le habría dicho que podíamos arreglar todo. En cambio, esperé. Al día siguiente, llegó otro mensaje. Haré cualquier cosa. Esa frase sonaba familiar. La gente a menudo dice que hará cualquier cosa cuando se da cuenta de que está a punto de perder algo.
Lo que importa es lo que realmente hacen después. David finalmente comenzó a recibir terapia. Luego se inscribió en un programa de manejo de la ira. También se reunió con un contador para desenredar las finanzas del negocio. No le pedí que hiciera esas cosas. Eso me importaba. Si tuviera que obligarlo a cambiar, entonces no estaría cambiando. Estaría actuando. Su negocio sufrió. Varios clientes dejaron de trabajar con él después de que los problemas financieros se hicieron públicos. Tuvo que vender la camioneta más nueva que había comprado mientras me decía que no podíamos permitirnos los gastos básicos del hogar. Redujo el tamaño de su oficina. Dejó de pedir dinero prestado a la familia. Por primera vez, David tuvo que vivir dentro de sus posibilidades. Su madre también dejó de llamarme para pedir dinero. Esa fue una de las partes más extrañas. Durante años, Linda me había llamado cada vez que algo salía mal. Ahora había silencio. Luego, un domingo por la tarde, llamó. Casi no respondí. Pero lo hice. Hola, Rachel. Sí. Respiró hondo. Quiero disculparme. No dije nada. Debería haberte protegido. Eso me sorprendió. Continuó. Sabía que David estaba sacando dinero de la cuenta del hogar. Cerré los ojos. ¿Cuánto sabías? No todo. Pero lo suficiente. Sí. Su voz se quebró. ¿Suficiente? Miré por la ventana. Aprecio que lo admitas. Tenía miedo. Entiendo tener miedo. Comenzó a llorar. Pero el miedo no excusa lo que hice. Asentí aunque no podía verme. No, no lo hace. Eso era todo lo que necesitaba de ella. No excusas, no una reconciliación dramática, solo responsabilidad. Unos días después, David preguntó si podíamos vernos. Acepté tomar un café, lugar público, de día, a mi elección. Cuando entró, se veía diferente, no dramáticamente. Había perdido peso. Su cabello estaba más desordenado. No había un reloj caro en su muñeca, ni una sonrisa de confianza. Se sentó frente a mí. Gracias por venir. Asentí. ¿Cómo estás? Estoy bien. Miró hacia abajo. No espero que me perdones. Bien. Esbozó una pequeña y triste sonrisa. Me merezco eso. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Luego dijo, estaba enojado con la persona equivocada. Esperé. Estaba avergonzado por mi negocio. Me sentía como un fracasado. Y en lugar de admitirlo, te hice responsable de arreglarlo. Lo miré. Esa fue tu elección. Lo sé. Y golpearme también fue tu elección. Tragó saliva. Lo sé. No puso excusas. Eso importaba. Luego dijo algo que no esperaba. Empecé a vender cosas. ¿Qué cosas? Cosas que compré mientras te decía que estábamos en la ruina. Casi sonreí. Eso debe haber sido incómodo. ¿Lo fue? Bien. Asintió. También me merezco eso. Nos sentamos en silencio. Luego metió la mano en su chaqueta. Inmediatamente me puse cautelosa. ¿Qué es eso? Puso un pequeño sobre la mesa. No lo abras ahora. Lo miré fijamente. ¿Qué es? El primer pago. No lo toqué. ¿Pago de qué? Lo que te debo. Miré el sobre, luego de nuevo a él. ¿Cuánto? 10.000. Negué con la cabeza. No tienes que darme efectivo en una cafetería. Lo sé. Parecía avergonzado. Solo quería que vieras que realmente estoy haciendo algo. No tomé el sobre. Envíalo a través de mi abogado. Asintió. De acuerdo. Ese momento fue importante porque el antiguo David habría discutido.
El antiguo David habría dicho que no confiaba en él. El nuevo David simplemente dijo, de acuerdo. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Quizás la reconciliación no se trataba de volver a como eran las cosas. Quizás se trataba de crear algo completamente diferente. La confianza no se podía exigir. Tenía que ganarse. El perdón no podía borrar el pasado. Solo podía decidir qué quería hacer con él. Un mes después, mi abogada confirmó que el primer reembolso había llegado. Luego otro. David vendió parte del negocio. Redujo su vida. Continuó con la terapia. Dejó de pedirme que lo rescatara. Y lentamente, muy lentamente, comencé a creer que sus acciones finalmente podrían estar diciendo la verdad que sus palabras nunca tuvieron. Todavía no volví a casa. No estaba lista. Quizás nunca lo estaría. Pero dejé de ver el futuro como una puerta que se había cerrado de golpe. Era una puerta que podía elegir abrir algún día o dejar cerrada. Por primera vez, la elección me pertenecía por completo a mí. Y eso valía más que cualquier venganza que pudiera haber imaginado. 3 meses después de esa cena, todavía no había vuelto a la casa. David y yo no éramos marido y mujer como lo habíamos sido una vez. Éramos dos personas de pie cuidadosamente en lados opuestos de un puente, tratando de decidir si era seguro cruzar. Los problemas legales finalmente comenzaban a resolverse. El banco había completado su revisión de los documentos en disputa. Mi abogada había ayudado a separar mis finanzas de las obligaciones comerciales de David, y la casa ya no estaba en peligro inmediato. Todavía había deudas que resolver, todavía papeleo, todavía conversaciones difíciles. Pero por primera vez, la situación pertenecía a la realidad en lugar del secreto. David también había cambiado su rutina. Ya no esperaba que yo arreglara las cosas. Dejó de llamar cuando un pago del negocio se retrasaba. Dejó de pedirme que cubriera los gastos. Dejó de decirme que todo estaría bien si solo confiara en él. En cambio, comenzó a hacer algo mucho más difícil. Decía la verdad, incluso cuando la verdad lo hacía quedar mal. Su negocio había estado fallando por más tiempo del que admitió. Había pedido dinero prestado porque estaba aterrorizado de perderlo todo. Luego, una vez que comenzó a pedir prestado, no pudo parar. Cada nuevo préstamo se suponía que resolvería el problema anterior. Cada mentira se suponía que protegería a la siguiente. Finalmente, las mentiras se hicieron más grandes que el propio negocio. Se había dicho a sí mismo que estaba protegiendo a su familia, pero en realidad había estado protegiendo su orgullo. Eso fue algo que finalmente admitió durante una de nuestras sesiones de terapia. No esperaba estar allí. Al principio, me había negado, pero mi terapeuta sugirió que si la reconciliación iba a ser posible alguna vez, eventualmente necesitaríamos un ambiente controlado donde ambos pudiéramos hablar honestamente. Así que acepté una sesión, solo una. Nos sentamos a varios pies de distancia. La terapeuta le hizo a David una pregunta simple. ¿Por qué la golpeaste? David miró al suelo. ¿Estaba enojado? La terapeuta esperó. Él suspiró. Esa no es la respuesta completa. No. Se frotó las manos. Quería el control. Lo miré. Continuó. Sentía que todo se estaba desmoronando, el negocio, el dinero, mi reputación. Y cuando Rachel llegó tarde a casa, la vi como otra persona que no estaba haciendo lo que yo necesitaba. Mi estómago se contrajo. Me miró. Eso no fue justo. No, dije. Fue abusivo. Asintió. Sí. No discutió. No dijo que lo había provocado. No dijo que estaba bajo presión. Simplemente aceptó la palabra abusivo. Eso importaba. Porque durante años, me había preguntado si de alguna manera había contribuido a lo que sucedió. Ese día, finalmente dejé de cargar con la responsabilidad por la violencia de otra persona. Después de la sesión, David preguntó si podía acompañarme a mi auto. Dije que sí. Afuera, la tarde era fría y brillante. Se detuvo a varios pies de distancia.
Sé que no merezco otra oportunidad. Lo miré. Tú no decides eso solo. Lo sé. Pero si quieres una algún día, tienes que entender algo. ¿Qué? No quiero el antiguo matrimonio de vuelta. Asintió. El antiguo matrimonio no era saludable. No. Miré hacia el estacionamiento. No quiero promesas. No quiero grandes gestos. No quiero flores todos los viernes. Esbozó una leve sonrisa. De acuerdo. Quiero honestidad. ¿Puedo hacer eso? ¿Y respeto? Lo sé. Y si alguna vez vuelves a levantarme la mano, no habrá conversación después. Su rostro se puso serio. Entiendo. Creí que entendía. Si podía vivir según eso era algo que solo el tiempo podría probar. Unas semanas después, David vendió parte de su negocio de construcción. El dinero no fue suficiente para resolver todo, pero le permitió hacer un pago sustancial de lo que debía. Envió el dinero directamente a través de los canales legales adecuados. Sin sobre, sin presentación dramática, sin esperar que le agradeciera. Así fue como supe que finalmente estaba empezando a entender. El dinero no era un regalo. Era una responsabilidad. Por esa misma época, Linda me preguntó si iría a cenar. Casi dije que no. Luego me di cuenta de que ya no le tenía miedo. Así que fui. Había hecho estofado de carne, el mismo tipo que solía criticarme por hacer porque, según ella, las esposas de verdad no necesitan recetas. Esa noche, me puso un plato delante. Luego se sentó. Parecía incómoda. Te debo una disculpa. Asentí. Sí, me la debes. Respiró hondo. Te traté como si fueras responsable de mantener a todos cómodos. La miré. ¿Lo hiciste? Pensé que porque eras fuerte, podías manejarlo. Sonreí con tristeza. La gente dice eso cuando no quiere admitir que ha estado pidiendo demasiado. Ella bajó la vista. Lo sé. No hubo un perdón dramático. Ni un abrazo, ni lágrimas cayendo en los brazos del otro, solo honestidad. Y extrañamente, eso se sintió mejor. Con el tiempo, Megan y Kyle también asumieron la responsabilidad por el dinero que habían aceptado. Comenzaron a devolver lo que podían. Nadie me culpó. Nadie me llamó egoísta. Nadie me pidió que lo rescatara. La familia finalmente había aprendido lo que yo había estado tratando de enseñarles durante años sin decirlo directamente. El amor no significa acceso ilimitado al dinero, tiempo, energía o dignidad de otra persona. Pasaron los meses. David siguió yendo a terapia. Se mantuvo sobrio. Reconstruyó su negocio lentamente esta vez, sin pedir prestado de nuestras cuentas del hogar. Y se volvió más paciente. No perfecto, pero diferente. Un sábado por la tarde, llamó. Terminé las reparaciones en el porche trasero. Me reí. ¿Arreglaste algo sin pedirme que pagara por ello? Lo sé. Es un gran avance. Sonreí. Fue la primera vez que bromeábamos juntos en meses. Luego dijo, ¿te gustaría ver la casa? Dudé. Quizás. Así que fui. Cuando abrí la puerta principal, todo parecía familiar. El mismo pasillo, la misma sala de estar, la misma cocina. Pero yo era diferente. Entré en el comedor. La mesa todavía estaba allí. La misma mesa donde David me había ordenado cocinar, la misma mesa donde había colocado esos sobres, la misma mesa donde nuestro matrimonio finalmente se había visto obligado a enfrentar la verdad. David estaba de pie junto a ella. Casi me deshago de esto. ¿Por qué? ¿Demasiados recuerdos? Toqué el respaldo de una silla. Quizás los recuerdos no siempre están destinados a ser borrados. Me miró. ¿Para qué son? Para recordarnos que no debemos repetir. Asintió. Luego hizo la pregunta que había estado esperando durante meses. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo? Respiré lentamente.
No lo sé. Parecía decepcionado, pero no discutió. Continué, pero sé que no te odio. Sus ojos se suavizaron. Y sé que estoy dispuesta a ver en quién te conviertes. Asintió. Eso es suficiente. No nos besamos. No prometimos para siempre. Simplemente nos quedamos allí en el comedor, y por primera vez, esa habitación no se sentía como un lugar donde me habían humillado. Se sentía como un lugar donde finalmente se había dicho la verdad. Unas semanas después, David me preguntó qué quería para cenar. Lo miré y sonreí. Algo simple. ¿Pizza? Perfecto. Se rió. Y me di cuenta de que quizás el final más poderoso no era ver a alguien sufrir. Era llegar a un punto en el que su sufrimiento ya no era necesario para que yo me sintiera completa. Mi venganza nunca se había tratado de destruir a David. Se trataba de recuperar las partes de mí misma que había entregado, mi voz, mi confianza, mi independencia financiera, mis límites y mi comprensión de cómo debería ser el amor. Si estás escuchando esta historia y algo en ella te resulta familiar, recuerda esto. No tienes que esperar una crisis para saber qué está pasando con tus propias finanzas. Conoce qué cuentas existen a tu nombre. Lee los documentos antes de firmarlos. Guarda copias de los registros importantes y nunca confundas la paciencia con el permiso para ser maltratado. El perdón puede ser poderoso, pero el perdón no significa olvidar. La reconciliación puede ser hermosa, pero la reconciliación debe construirse sobre la responsabilidad, la seguridad y el cambio constante. Y a veces la mayor venganza es simplemente volverse lo suficientemente fuerte como para decir, esto termina conmigo. Si esta historia tocó algo en ti, tómate un momento para reflexionar sobre las personas en tu vida que merecen tu amor y los límites que merecen tu protección. Si crees que alguien más podría necesitar escuchar ese mensaje hoy, comparte esta historia con ellos. Y si disfrutas de las historias sobre resiliencia, dignidad, segundas oportunidades y encontrar la fuerza después de la traición, considera suscribirte. Porque a veces la justicia no llega con un portazo o una victoria dramática. A veces llega silenciosamente con el coraje de elegirte a ti mismo.